Hay noticias también sobre un caso que que fue bastante sonado en el municipio de Yopal y tiene que ver con la petrolera Gran Tierra. En su momento, la petrolera y algunos, personas que trabajaban para esta entidad, pues terminaron demandando a Gilberto Adolfo Vargas Laverde, Carlos Wilson Salazar Gutiérrez, Miguel Antonio Gaitán Ortiz, más bien aquí fue denunciándolos por obstrucción de vía pública que afecta el orden público. Esto está ya en un proceso muy bien avanzado y las víctimas, dice la víctima es Gilberto Pinzón Bayona y Germán Darío Casas Patiño. Estos son personas de Bogotá y Gran Tierra Energy Limitada. Hubo una audiencia preparatoria. Carlos, ¿qué decisión se tomó en este caso? Marta, pues por ahora, digamos que en términos coloquiales se puede decir que se salvaron estas personas, estos líderes sociales, pues que habían estado tratando de evitar la perforación allí en el sector de Gran Tierra y pues que habían realizado unos bloqueos de vía como método para tratar de presionar y frenar esta actividad. Para hablarnos de esto está con nosotros el abogado Óscar Zampayo, pues quien ha estado dentro de este proceso. Doctor Óscar, muy buenos días. Gracias, buenos días, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Violeta. Proceso que se llevó en el Distrito Judicial de Yopal, Juzgado Primero Penal del Circuito Yopal Casanare. Esto ya es de denuncia. Doctor Óscar Zampayo, frente a esta situación, por favor, nos hace memoria qué fue lo que pasó para que Gran Tierra Energy, Germán Darío Casas Patiño, Gilberto Pinzón Bayona, pues se dieran la tarea de denunciar a estos líderes sociales por presuntamente haber obstruido vías. Sí, ese fue de pronto el fundamento fáctico que dio origen a la investigación. Se formuló la imputación, correspondió al juzgado primero penal del circuito en su momento para el conocimiento. Se adelantaron diversas audiencias y en efecto se precluyó la investigación por prescripción de la acción penal. Sí. Obviamente en favor de los procesados. Siempre nosotros estuvimos atentos y acudimos a las audiencias, recaudamos los elementos materiales probatorios que pretendíamos se debatieran en juicio y que probaran en efecto en esta oportunidad procesal que estas personas no incurrieron en la conducta indicada por la Fiscalía General de la Nación. Pero afortunadamente, diría yo, para ellos, ¿sí? Pues operó la figura de la prescripción de la acción penal y en efecto se prescribió la investigación ya hace 2 meses aproximadamente. Revisando la información suministrada, nos dicen que la Fiscalía se opuso a dicha solicitud de preclusión hecha por la defensa. Sí, claro, se opuso la Fiscalía General de la Nación, en efecto, se opuso el representante de víctimas. Sin embargo, es una situación objetiva, o sea, es objetivo, es decir, es un término que la ley dispone para que en estos casos pues se terminen los procesos. Sin embargo, es una sanción también que se impone en el evento en que no se logre dentro de ese término concluir con las investigaciones. La defensa concurrió a las audiencias siempre con los procesados que estuvieron atentos y participaron activamente en el ejercicio de su defensa. Sí. Adicionalmente a eso es el caso también traer a colación, Marta, que la persona que les dio de pronto la información al medio de comunicación también tenía que decir que ni la Fiscalía ni la representación de víctimas apelaron. Es decir, se opusieron inicialmente a que operara la figura, sin embargo, tenían también la opción, tenían la facultad, tenían el derecho de apelar, pero no apelaron. Entonces, pues, eso se considera que estuvieron conformes con la determinación. Listo.
Esta nueva situación legal, ¿qué implica para las personas que estaban siendo investigadas? No, ya no tienen ningún tipo de investigación, ya no tienen ningún tipo de proceso. La investigación cerró en favor de ellos y ya no hay ningún tipo de investigación en su contra, no hay ningún proceso en su contra por la conducta antes endilgada por la Fiscalía en su oportunidad. Ahí se hicieron las cuentas, ahí se paso a paso el honorable juez hizo relación conforme corresponde a quienes no habían acudido a las audiencias, quienes no habían asistido en las oportunidades procesales a las audiencias, quienes habían ido a la acusación, cuántas veces se aplazó la acusación, cuántas veces se aplazó la preparatoria, quién la aplazó, y aún así pues opera la figura de la prescripción en favor de ellos y pues en efecto ya teníamos también, como bien le había comentado, sí, que ya nosotros también teníamos todos los elementos materiales probatorios que íbamos a hacer valer en juicio y que iban a demostrar en su momento, ¿sí?, que ellos no habían incurrido. Teníamos las certificaciones de que las certificaciones por parte de Tránsito, donde Tránsito manifiesta en el documento correspondiente que no había ningún impedimento al tránsito el día que presuntamente la Fiscalía manifiesta que hubo una obstrucción a vía pública. La Secretaría de Tránsito certificó en su momento que no había ninguna obstaculización que impidiera el normal tránsito en esa vía. Y aparte a eso, también teníamos aproximadamente unos 9 testimonios que fueron los mismos testimonios que hicimos valer en la oportunidad procesal en las instancias municipales, específicamente las instancias contravencionales. En aquel proceso, una vez en algún momento se llevó en el corregimiento de Morichal, porque ese sector hace parte del corregimiento de Morichal, y en aquel proceso policivo se adelantaron en contra de estas mismas personas y por los mismos hechos, por la obstrucción y por conductas presuntamente contrarias al código de policía, pues se llevaron estos mismos elementos materiales probatorios y allí se logró determinar que ellos no habían incurrido en ninguna conducta que atentara en ese momento contra el código de policía. Y en igual sentido, pues se pretendía hacer valer toda esta serie de elementos materiales probatorios dentro del juicio para lograr determinar también de que dentro de este asunto tampoco se había presentado ninguna obstrucción a vías públicas. Pero básicamente era el mismo hecho y por eso pues se tenían ya recaudado todos los elementos materiales probatorios que se iban a hacer valer en juicio. Doctor Óscar Sampaio, desde su experiencia, esta situación de aplazamientos de las diversas audiencias, ¿es algún mecanismo o que se hace de la contraparte para dilatar los procesos o se justificaba en estos casos? Marta, básicamente, primero que todo hay que decir que el sistema judicial colapsó. ¿En qué sentido? En que no es dable ni es posible, ¿sí?, que traigan a Colombia el modelo del sistema penal acusatorio, la ley que tiene la ley 906, bajo ningún precepto es dable que se imponga esta ley y que no se tenga el personal adecuado y el personal suficiente para poder adelantar los procesos. Nótese que la misma ley dice que los procesos se adelantarán, en el artículo 175, los procesos se adelantarán en el lapso de 6 meses. En 6 meses deben terminar los procesos judiciales, pero aquí encontramos que un fiscal tiene 700 procesos, Marta, y la ley está diseñada para que un fiscal tenga 2 procesos semestrales. Entonces, es ilógico que un fiscal ponga la atención directa y necesaria, constante, y a pesar de la responsabilidad que esto acarrea, ponga la vista y un entender directo a un proceso judicial teniendo 700, y lo que tiene que hacer, considera esta representación, es que tiene que escoger los más relevantes, los que tengan de pronto mayor connotación, de pronto mirar los diversos factores y priorizar
cuáles son los procesos que ameritan más atención. Por lo menos un fiscal tiene 700 procesos, un solo fiscal, y tiene 2 investigadores. O sea, difícilmente va a tener la eficiencia necesaria para poder acudir dentro de los términos a las audiencias. Es que usted nota que las audiencias las programan a las 8 de la mañana, por ejemplo. Todos estamos en la audiencia, pero el fiscal está en otra audiencia. Y de ahí, obviamente, y es viable y todo, y se hace siempre, de ahí salta enseguida a la otra audiencia a las 8:30. Entonces lo esperamos porque tenía 2 audiencias el mismo día, y a las 8:30 llega a la otra audiencia, y de ahí salta a la otra, y de ahí trata de acomodarse. Entonces, a veces no les alcanza porque pues no tienen el don de la ubicuidad para estar en 2 audiencias al mismo tiempo, y pues infortunadamente no se puede. Entonces, ¿en qué prioriza? Valga la aclaración, prioriza más en los procesos que tienen personas privadas de la libertad, porque así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en diversos fallos donde se considera prioritario concluir los procesos donde hay personas privadas de la libertad, por cuanto se le debe resolver la situación jurídica en el tiempo que establece la ley. Y sin embargo, aún así, difícilmente también se cumple con los términos judiciales. Ahora, los jueces de la República, ni se diga, el juez de la República tiene 1.500 procesos, 1.500 procesos. Entonces, concluye una audiencia e inicia la otra ipso facto, y la otra, y todo el día, y llegan las 11 de la noche y el juez aún está en audiencia. La que estaba programada a las 4, la empieza a realizar a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, y dependiendo lo extenso que sea, el juez continúa, 10 de la noche, 9 de la noche. Se han visto casos en que, inclusive, atendiendo que hay personas privadas de la libertad que han iniciado audiencias a las 2 de la tarde y han terminado el otro día a las 8 de la mañana. Sí, y todo eso se ve, todo eso se ha dado, todo eso se ha presentado en el Distrito Judicial, tanto de Yopal como en otras capitales del departamento donde hemos tenido la experiencia de estar. Entonces yo creo que el sistema judicial está muy complejo. Creo que lo realmente necesario para esto es una reforma, y la reforma debe incluir, obviamente, que se amplíe la planta de personal tanto de la Fiscalía General de la Nación como de los jueces de la República, que conocen tanto las garantías como las audiencias, o sea, los procesos de fondo, es decir, en conocimiento, y se logre una eficacia y una eficiencia en la justicia, llámese, porque es obvio que se hace justicia no solamente culpando o sentenciando al culpable, sino en mayor razón y absolviendo a un inocente. Entonces, la idea es esa. La idea es que se llegue a la verdad material y se logre determinar si la persona incurrió en la conducta o no. Pero para el caso en particular, la misma ley prevé esta sanción, y la sanción es la prescripción y archivo del expediente. Así ocurrió en este asunto, a pesar de que ya nosotros teníamos establecido la ruta y el programa metodológico de la defensa y lo que se iba a realizar en juicio. Y te reitero, nunca apelaron la decisión, se estuvieron conformes, obviamente se opusieron, pero la decisión estaba conforme corresponde, y en ese sentido fue que decidieron no apelar. Eso fue lo que aconteció brevemente. En lo que tiene que ver con este caso, donde Gilberto Adolfo Vargas Laverde, Carlos Wilson Salazar Gutiérrez y Miguel Antonio Gaitán Ortiz, pues ya no se ven vinculados más a este proceso de obstrucción de vías públicas que afectan el orden público, que está desde el año 2017. Por eso hacíamos la pregunta con respecto a los aplazamientos, a las presuntas dilaciones que se pueden dar en este tipo de procesos. Este proceso se lleva desde el año 2017, y en este momento la decisión que tomó el Distrito Judicial de Yopal, Juzgado Primero Penal del Circuito, fue el 31 de julio de 2020,
donde precluyó este proceso que deja más tranquilo a estos líderes sociales. Doctor Sampayo, a esta gente se le acusaba de haber entorpediado el tránsito, haber obstaculizado algunas vías. Para ellos aplica alguna, digamos que para la empresa, para los demandantes, ¿aplica alguna acción judicial? Para las personas que denunciaron algo así. Sí, señor. Pues básicamente todos estamos inclusive en la obligación de denunciar si vemos un acto contrario a lo que establece la norma. Ahora, mi criterio personal no es lo que la verdad material o la verdad verdadera, pero yo consideraría que como no se llevó, no se decantó hasta el final el proceso, pues difícilmente se podrá iniciar algún tipo de acción en contra de Gran Tierra o en contra de los otros denunciantes dentro del asunto. Eso es lo que considero, porque pues la justicia no operó dentro de los términos y pues en efecto no hay una claridad de lo que realmente pasó. O sea, no se queda con una decisión de un juez donde no sea inhibida, o sea, donde no sea imparcial, por decirlo así, porque pues aquí la ley lo obliga a que prescriba en favor de ellos. Entonces no pudimos de pronto debatir como en derecho corresponde los elementos materiales de prueba de nosotros, o sea, de nuestra defensa. No lo pudimos debatir y por eso pues quedó fue en un archivo prácticamente, por decirlo así, se archivó el proceso. O sea, la figura jurídica es prescripción, pero pues para que sea más entendible, se archivó el proceso hasta donde llegó, quedó, y no hay un pronunciamiento de fondo donde se logre vislumbrar si Gran Tierra mintió, si los otros testigos mintieron, como sí se pudo hacer y se pudo probar en el proceso que se adelantó contravencional por la ley 1801 en la inspección de policía del corregimiento de Morichal en su momento. Allá sí se decantó, allá sí se probó, allá sí logramos determinar de que no incurrieron en ninguna conducta reprochable, y en efecto pues así se declaró de que ellos no habían incurrido en ninguna conducta, y bajo esas premisas pues nosotros íbamos también a demostrarlo dentro de este proceso, y por eso pues considero que no hay lugar a tomar una contrademanda o una contradenuncia o cualquier otro aspecto, o denunciarlos por falsa denuncia, porque pues realmente no hay una situación de fondo que haya logrado vislumbrar la situación particular. Ahora viene la otra situación. Pues en este momento se dio la prescripción de este presunto delito que por el cual se estaban investigando. Gran Tierra puede tomar la decisión en otro tiempo de decir, los vuelvo y los denuncio por este mismo hecho. Pero penalmente no, porque pues estaríamos bajo la premisa del non bis in idem, es decir, no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho, y pues no operaría, o sea, no operaría, penalmente no operaría. Y Gran Tierra considera de pronto iniciar algún tipo de acción judicial. Yo creo que pues debería atribuirle toda esta situación a la mora judicial. Entonces pues yo creo que ya a estos sujetos no hay lugar a otra denuncia. Ya se hizo la denuncia policiva y se llegó a su feliz término, es decir, se concluyó que ellos no habían incurrido en la conducta investigada que atentaba contra el Código de Policía, y en igual sentido se hizo para efectos del proceso penal en los estrados judiciales, y pues operó la figura de la prescripción. Entonces ya no hay ninguna otra opción jurídica, penal o contravencional que de repente pues, los encarte, por decirlo en ese término, los encarte nuevamente dentro de los hechos que presuntamente ellos narraron en sus denuncias. Pues doctor Óscar Sampayo, gracias a usted por relatar qué fue lo que pasó
en esta audiencia y de paso pues la decisión que tomó el juzgado primero penal del circuito, más cuando recordemos por situaciones de procedimiento, de la misma situación legal, Gilberto, a quien conocemos como Coco, Carlos, Miguel, pues tenían sus cuentas, tenían sus activos embargados porque así lo determinaba, y adicional porque la multinacional también en su momento decía que hacía exigibles unos daños, unos perjuicios, unos presuntos daños y perjuicios por la obstrucción de esta vía. Con esto pues queda claro y vuelve a la normalidad la vida de estos líderes sociales. Doctor Óscar Zampayo, gracias por estar en Contacto Noticias. Gracias a usted y un cordial saludo. 6 de la mañana, 46 minutos.